No hay nadie más capacitado muchas veces en el mundo para ese restaurante que esa persona que es literalmente un especialista de esa cocina. Es distinto porque, claro, tú estás haciendo algo que ya sabes hacer casi que automáticamente. Sí. Lo haces en tu trabajo todos los días. Entonces ir para allá, pagar y perder tu tiempo haciendo algo que ya sabes, cuesta. Es un trabajo que es bondadoso porque, claro, no vas a ser el chef que vas a ganar $5,000, $10,000 comenzando, pero si tú sabes cocinar así sea básico, siempre vas a tener un huequito en cualquier restaurante. Entonces dije, no, yo me voy y puedo aprender más cosas porque un instituto mejor me va a enseñar más cosas. Otra de las cosas que sucede es que también se ve mucho en cualquier restaurante, hasta el más fino, se ve mucho que está la persona que quizás es el chef actual del restaurante, que él no estudió. ¡Ja! Fritos y sofritos. Podcast. Podcast. Hola, bienvenidos a este podcast gastronómico. El día de hoy vamos a hablar de ¿vale la pena estudiar cocina? Una buena pregunta. En cualquier carrera sería lógica la respuesta, digamos. Sí. O sea, ¿quieres ser médico? Tienes que estudiar. Sí. ¿Quieres ser arquitecto? Tienes Sí. que estudiar. No. Pero en cocina No es tan clara la respuesta. no es tan clara la respuesta. Es un poquito más complejo que eso porque, recuerda, o sea, ¿desde cuándo la cocina se puede estudiar? Bueno, habría que Como una analizarlo, carrera pero profesional. yo creo que tendríamos que partir más de que, a diferencia de otras profesiones, la cocina es un oficio, ¿ya? Exacto. Entonces, a diferencia de repente, como estás diciendo, un médico, que ya es una profesión muy compleja, la cocina es un oficio que puedes aprender de manera empírica, que puedes aprender desde tu casa, incluso, desde pequeño, porque tu mamá te enseñó, porque tu abuelita te enseñó. Claro, porque la cocina está en todas partes. O sea, en tu casa siempre vas a cocinar tú, tu mamá, tu abuela, porque tienes que comer simplemente. Entonces, siempre lo vas a tener presente. Pero eso, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes saber cómo cocinar ciertas cosas, Sí. pero mucha otra cantidad de cosas no las vas a saber cocinar. Claro, claro. Sí, porque igual depende, es que es un mundo diferente, porque cada familia va a tener una cultura gastronómica, unas técnicas diferentes. No es lo mismo de repente nosotros en nuestro país que de repente un hindú o que de repente un italiano, Claro. porque va a tener una cultura gastronómica diferente y técnicas diferentes de cocina. Sí, o sea, tan sencillo como que tú en tu casa, no sé, digamos que en tu casa no les gustaba comer, no sé, cerdo. Entonces, si en tu casa a tu mamá y a tu papá no les gustaba comer cerdo, tú naciste con esa cultura de tu casa, quizás cuando el día que tú estés soltero, que quieras prepararte un cerdo porque una vez lo probaste en un restaurante y te gustó, ¿cómo lo vas a preparar? Claro. No tienes la más mínima idea. Sí, sí pasa, pero como vamos a la pregunta, también es más como aprendemos a cocinar, ok, ¿qué podemos cocinar? Pero llega un punto donde muchas personas que se quieren unir a este mundo profesional, que es cuando te hacen esta pregunta, es, yo quiero dedicarme a esto para generar dinero. No es como para cocinarle a mi mamá, a mi Sí, hijo, obvio. o para cocinarme a mí solo, porque yo solo, sino como que yo quiero hacer X cosa de generar ingresos, necesito estudiar. Entonces ahí tú tienes que ver unas cosas que tienes que poner sobre la mesa y decir, ya va, necesito, ¿para qué estudio? ¿Para qué estudio una profesión que haces una inversión importante de dinero? Porque es costoso de repente estudiar cocina, no todos pueden darse Sí. el privilegio de poder pagar un instituto. Porque resulta que para estudiar cocina no es quizás como, no sé, digamos estudiar administración, que quizás con papel y lápiz y una computadora y quizás una calculadora puedes Listo. pasar tu carrera completa. Sí. En cocina no, porque necesitas insumos, necesitas materia prima que la vas a transformar a en preparar. un plato. Claro. No, y que también como instituto. Imagínate como instituto, no he tenido yo un instituto de cocina, pero imagínate que yo quiero montar una escuela de cocina.
o como vamos a poner el mismo ejemplo, yo quiero montar una escuela de gente que va a estudiar administración de empresas. ¿Qué necesito yo para montar esa escuela? Aparte, obviamente, del lugar físico. Imagínate equipar un instituto de cocina con equipos costosísimos, hornos costosísimos, las estufas, los sartenes, Que necesitas un los mantenimiento. implementos que necesitas, a diferencia de una universidad, de muchas universidades que todos conocemos, que es un pupitre o un mesón y cada quien trae su cuaderno y adiós. Sí, claro, porque necesitas, primero, mantener toda esa infraestructura. Ujú. O sea, hornos, refrigeración, Electricidad, todo eso. Y mantenerla vigente, o sea, que te funcione, que no se te dañe y adicionalmente que eso te genera costos. Claro, claro. Porque el refrigerador Electricidad, consume electricidad, gas, el gas, la campana también todo, consume electricidad. todo. Entonces, es costoso Sí. estudiar gastronomía. Lo que también tú puedes, otra de las cosas que sucede es que también se ve mucho en cualquier restaurante, hasta el más fino, se ve mucho que está la persona que quizás es el chef actual del restaurante, que él no estudió. Sí Se pasa, ve, se ve. sí pasa. Y no estudió porque él empezó hace muchos años, quizás en la copería, limpiando, lavando los platos. Sí pasa, es que lo conozco de cerca. Pero ¿qué pasa ahí? Depende de muchos factores. O sea, no hay un único factor que diga sí estudia, no estudia, porque va a depender de cada restaurante, va a depender de cada negocio, de qué puedes hacer. Porque pasa que el chef llegó ahí, el chef es experto, pasó de copero, ya sabe fregar las ollas del restaurante, pasó después a cortar la cebolla, ya sabe cortar la cebolla y todo lo que... Y ahí fue ascendiendo por años hasta que llega al puesto porque se conoce el libro de la A a la Z de ese restaurante. Eso. ¿Me entiendes? Entonces, no hay nadie más capacitado muchas veces en el mundo para ese restaurante que esa persona que es literalmente un especialista de esa cocina. Sí, porque realmente estuvo todo ese tiempo preparándose en esas 4 paredes para Sí. hacer esa carta, conoce todo al pie de la letra. Sí. Pero esa- ahora la pregunta sería, esa persona, si la sacas de esas 4 paredes, de esa cocina del restaurante X, y lo pones en otro restaurante, quizás podría ser el chef igual. O podría quizás ser, o sea, llegar al mismo nivel, así de rápido. no se te puede responder porque ahí pasan muchas cosas. Puede que sí. Obviamente, esa persona va a tener una capacidad alta de resolver problemas porque ya lo ha hecho, ya sabe cortar la cebolla, ya sabe una cocción de una carne, de una proteína, y lo va a saber hacer, pero de una manera limitada, ¿ya? Porque cuando tú estudias, que tú dices, esta es mi profesión, ¿para qué tú estudias? O sea, tú dices, ¿para qué quiero estudiar? Te van a enseñar la parte teórica y un abanico de posibilidades. Que igual ese abanico nunca lo va a abarcar todo. No, O sea, no lo va a abarcar todo, pero, va a ser mucho más amplio. pero sí. en realidad es una base, como una base de la cocina que te va a decir, ejemplo, la temperatura de cocción del pollo es esta. A partir de ahí, ya tú dices, bueno, quiero cocinar un pollo hindú, quiero cocinar un pollo chino, quiero cocinar un pollo, una milanesa argentina. Pase lo que pase, ya tú sabes la temperatura del pollo. Entonces ya tú tienes la base y a partir de ahí tú creas la infinidad de la cocina, como es, o sea, la preparación que tú Sí, quieras. y que resulta que también está la posibilidad de que, o sea, estamos hablando del tema de si estudiar cocina vale la pena, ¿verdad? Pero estudiar cocina puede ser, como tú lo hiciste, una carrera profesional, 3, 4 años completo, y estudiaste. Pero también puede ser, como yo soy empírico, yo no estudié cocina, yo soy prevencionista de riesgo, pero mientras estaba en el rubro, sí me he capacitado con cursos Claro. específicos de ciertas Lo cosas. que vas necesitando en el momento. Igual es estudiar, pero no engloba quizás todo lo que engloba Una carrera profesional. Claro. Que yo considero que cuando los hice era lo más óptimo para mí. ¿Por qué? Porque si yo
gastaba, como estamos hablando que es costoso y aparte lleva tiempo, yo trabajando y teniendo que pagar eso era mucho, o sea, gasto. una carrera profesional, y aparte sentía que los primeros semestres quizás ya yo los había aprendido. Sí pasa. Sí pasa. ¿Cierto? Porque sí pasa. te van a enseñar cosas que son desde lo Muy más básico. básico que ya aprendiste en una cocina. Entonces, quizás ahí yo pensé, voy a perder mi tiempo y mi dinero, porque voy a estar quizás 1 o 2 semestres aprendiendo a cortar cebolla en brunoise, los tipos de corte, algunas cosas muy básicas que ya yo sé. Entonces, como que complementé partes que que no tenía conocimiento con esos cursos específicos. Bueno, fíjate que lo que comentas es algo que me pasó a mí. Me pasó a mí porque yo estudio en mi ciudad natal, en Maracay, Ya. y estudié mi carrera completa, me gradúo, voy a pasantía y llega un momento donde ya el restaurante ya lo conocía, ya sabía, y yo, bueno, 19 años, quería más. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Y uno tenía esa mentalidad de que si me voy a Caracas, que es la capital, si me voy a Caracas, a un instituto más grande, es la capital, algo más famoso, voy a aprender más. Ya, esa fue mi lógica. Okay. Y salgo de mi ciudad, me voy a otra ciudad, empecé en el instituto y me inscribo. Ya, y pero cuando tú habías ya estudiado, ya había estudiado, ya me gradué, pero de gastronomía. gastronomía, 2 años, Ok, ¿sí? Hice mis pasantías. vale. Trabajé creo que como 6 meses en el restaurante Y querías volver a estudiar. y quería aprender más. Aprender más. Quería aprender más. Yo dije, bueno, quizás el instituto donde yo estaba era muy pequeño, porque Claro. me di cuenta que cuando empiezas a estudiar, o sea, no te enseñan todo, y cuando empiezas en el restaurante encuentras muchas falencias que tienes y dices, ya va, el instituto no me enseña todo. O sea, el restaurante también, pero quizás Sí. esta técnica o esta carne yo nunca la trabajé, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces dije, no, yo me voy y puedo aprender más cosas porque un instituto mejor me va a enseñar más cosas. Claro. Y me pasó exactamente lo que comenta. Comienzo a estudiar y estoy con personas mucho más jóvenes que yo, a pesar de que yo era joven. Eran personas que estaban saliendo del liceo. ¿Y qué pasa? Así se agarra una cebolla y tú te quedas así como que estoy perdiendo el tiempo aquí. Sí. Estoy perdiendo el tiempo. Pensando cuándo llegará el momento en que me enseñen algo que yo no sepa. Sí, sí. Y pasa que la clase de corte, que fue la primera clase de práctica, estaban todos emocionados por la primera clase de corte. A mí me tocaba en el restaurante que yo venía literalmente un saco de cebolla y yo armaba toda la mise en place del servicio. Era un mesón gigante donde yo llenaba todo de puros cortes, de diferentes cortes. Cortaba rapidísimo. Yo creo que cortaba más rápido que hoy en día porque cortaba mucha más cantidad. Y cuando nos mandan a hacer los cortes, todos sacando sus cuchillos nuevos. Ya yo tenía mis cuchillos que ya había comprado hace un año, algo así o más. Y literalmente todos empiezan a cortar y se escuchaba en el salón, era mi cuchillo, ta, 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 ta. Y todos como que, ¿qué pasó aquí? No era que yo estaba alardeando de mi talento ni nada, sino que ya tenía la agilidad, y era algo... Y entonces ya ahí es distinto porque, claro, tú estás haciendo algo que ya sabes hacer casi que automáticamente. Sí. Lo haces en tu trabajo todos los días. Entonces ir para allá, pagar y perder tu tiempo haciendo algo que ya sabes, cuesta. Sí, Cuesta. sí, pero era algo que yo creo que... Y al final tú esa carrera la terminaste. No la Ahí. terminé, pero va a ser mi experiencia, no puede ser la experiencia de alguien más. Ese instituto me abrió las puertas porque ellos hicieron un convenio con una escuela en Italia y ese instituto me ofreció irme a estudiar allá como en un programa. Okay. Y fue donde yo pude hacer el enlace y ir a estudiar a Italia. Fui a estudiar en Italia, hice mis pasantías en Italia también, algo mucho más corto, era un curso de cocina italiana, con pasantías en cocina italiana, Vale. especializado. Lo hice y cuando vuelvo ya me había dado cuenta, ya tenía más mundo, ya aprendí muchas cosas y dije, no voy a seguir en este instituto. Porque tenías que terminarlo, la carrera en el instituto, ¿cierto? O sea, te faltaba, pues. Me faltaba terminar, Claro. pero no quise porque dije, no, necesito aprender más de otros restaurantes porque al ir a Europa ya el mundo te cambia,
te das cuenta que el trabajo de repente no era como tu zona de confort en Venezuela, que se trabajaba muchísimo más. No, yo no voy a hablar por más nadie, no sabía que la cosa era así, pero te das cuenta que hay un mundo, o sea, donde tú tienes el 0,001% de conocimiento y que sabes que estás ahí estancado en el instituto y dices, no, yo quiero aprender el otro montón. Es que esa es la parte que es importante porque tú estudias y te van a dar lo que está en el programa de estudio, nada más allá de eso. Y al final uno siempre termina aprendiendo en cocina, trabajes donde trabajes, cada día aprendes algo nuevo. Entonces, que se da mucho es el tema de que en cada restaurante pueden reclutar personas que no tengan estudios. De hecho, Sí. si eres nuevo y no, digamos que estás saliendo del colegio, no tienes que estudios gastronómicos, probablemente por la edad y porque de verdad no tienes quizás experiencia ni siquiera laboral, probablemente te pongan o a lavar platos o puedes que entres como ayudante de cocina si tienes suerte, pero eso va a depender mucho del tipo de restaurante. Claro. Hay restaurantes que no te van a contratar. Sí pasa, pero siempre el restaurante, mira, yo se los voy a contar así porque es así, eso sí tengo la certeza. El restaurante es un trabajo muy noble, el mundo gastronómico, en restaurante sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aprendes por lo mismo de ser un oficio, cuando tú aprendes a hacer eso, tienes como trabajo globalmente, ¿me entiendes? Es un trabajo que es bondadoso porque, claro, no vas a ser el chef que vas a ganar $5,000, $10,000 comenzando, pero si tú sabes cocinar así sea básico, siempre vas a tener un huequito en cualquier restaurante porque vas a tener, aunque sea un sueldo asegurado, una comidita asegurada, en cualquier parte del mundo que tú te vayas, Sí, incluyendo sí, tu país, sí, ¿no? porque, bueno, tú trabajaste en Italia, yo trabajé en Canadá sin saber inglés y como dicen por ahí, o sea, las manos hablaron por mí, porque no porque hiciera señas, sino que me tocó trabajar y vieron que sabía lo que estaba haciendo y me dejaron, Sí, sin saber mucho del idioma, sí. porque manejaba lo que ellos vendían. No Sí. era nada complejo para mí en ese momento. Capaz hubiera sido un tipo de comida que yo no hubiera manejado y quizás me hubiera complicado un poco más. Pero ¿qué sucede? Que una cebolla se corta igual aquí o en la China, ¿sabes? Claro. Entonces, eso te da una base para poder trabajar en cualquier tipo de Claro. restaurante. Claro. Aparte que al ser una profesión tan global, cuando tú te manejas en el mundo gastronómico, en cada cocina, normalmente los chefs, los cocineros están acostumbrados a esta dinámica, ¿no? Que viene alguien que no habla tu idioma, que viene alguien de otro país, que eso ya se maneja como algo normal, que de repente no en todas las profesiones es tan normal, o sea, ese O movimiento. sea, hay muchas profesiones que tú puedes tener 20 años de experiencia, pero se meten en tu currículum y ven de dónde te graduaste, de qué universidad, qué Sí. título tienes. Sí. Y en cocina quizás no es tan así. No. Porque tú por lo menos puedes tener tu título, ¿verdad? Y tienes 10 años de experiencia y muy probablemente el dueño del restaurante que te contrate por los últimos 3 empleos que tuviste y el cargo que tuviste en esos restaurantes que él conoce, hotel. Sí. Y ni siquiera llega a la parte donde dice que tú te graduaste de... Sí, pero es que pasa también, y pasa con experiencias que he visto, que muchos cocineros que no han estudiado, que se formaron en el camino de la vida, muchas veces son mejores que personas que estudiaron y se graduaron. Entonces, no hay una balanza donde diga si estudio es mejor o si estudio es peor. Ahora está en ti, ¿qué quieres buscar tú? Porque, como estamos hablando, el mundo gastronómico es muy grande. ¿Qué pasa? Si de repente tú necesitas una ramificación que sea mucho más técnica, como lo es repostería y pastelería, ¿ya? De repente sí, yo veo que es mucho más necesario el estudiar porque necesitas aprender muchas técnicas chicas para llegar a tu pastel o a tu postre Sí. que deseas. Sí, bueno, nosotros dos, esa es como que una de nuestras áreas de debilidad. Que yo quizás
Yo quizás he incursionado un poco más. De hecho, trabajé unos cuantos meses en el área de la repostería de un restaurante sin saber absolutamente nada. Sin saber siquiera cómo se hacía un merengue, sin saber cómo se hacía crema batida, así. Claro. Fue una oportunidad que se me dio y yo dije, bueno, era un restaurante grande, que era un restaurante bueno, de calidad, y yo dije, bueno, si Algo me aprendo. dan esa oportunidad, voy a aprovecharla. Claro. Y ahí fue cuando me di cuenta que no me gusta la repostería. No me gusta No. por varias razones que quizás después hablaré. Es que es una ramificación, por eso la gente piensa muchas veces que nos está viendo, que se está haciendo la pregunta, dice, yo quiero estudiar porque yo quiero hacer postre, yo quiero hacer carne, yo quiero hacer ensalada, yo quiero hacer de todo, y no es lo normal, no es lo común. Sí uno aprende algo general, Eso, general. pero normalmente cada quien tiene como que jala hacia algún lado en específico. Digamos que sería, si lo llevamos al ámbito médico, sería que Claro. todos somos cirujanos, No, exactamente. pero no todos somos cardiólogos, no todos... Exactamente. Y aparte todo el mundo tiene como que su afinidad diferente. Sí. A algunos les gusta más la bollería, a algunos les gusta más la pastelería, a algunos les gusta más la parrilla, otros les gusta más, qué sé yo, comida asiática, que es otro mundo. Sí, el área de los pescados, el cuarto frío, Es el un cuarto mundo. caliente. Hay cocineros que se especializan solo en producción. Solo en producción. ¿Qué es producción? Cortar las carnes y limpiarlas Sí. para que el turno que venga tenga todo listo, la carne ya Limpiar y limpia. filetear pescado. Y hay gente que es extremadamente buena, que estudió o que no estudió, haciendo solo ese trabajo específico. Y es un trabajo valorado en cocina. O sea, por eso te digo, Sí, cada quien bueno, escoge su- en cocina ahí es desde el que hay gente que odia, digamos, quizás armar un plato. O sea, ponerle la decoración. No tiene la paciencia. No tiene la paciencia, y hay gente que también que se puede Se le escuchar da. hasta raro. Personas que trabajan en cocina que no les gusta trabajar en el área caliente. O sea, que Claro. preferirían jamás agarrar un sartén. Así mismo, eso también es verdad, eso también es verdad. Hay gente que de hecho no sabe manejarse bien con el área caliente y tú dices, pero ¿cómo eres cocinero y no sabes preparar? Pasa, porque Sí. cada quien tiene Tiene su su vocación. gusto. Sí. Y cuando tú eres cocinero y entras a la cocina y ya compartes con el resto de cocineros en un espacio pequeño, compartes horas diarias con ellos, llega un momento que tú te das cuenta de que, mira, a él no le gusta esto, a Sí, este sí, no sí. le gusta cortar la cebolla, a él no le gusta cocinar la carne. Sí, pasa. Cada quien, la idea es que tú, como jefe de cocina o chef, sepas que tienes Manejar. al grupo indicado Claro. para que te cubran todas esas partes. Es que así funciona una cocina, es un equipo, siempre eso es algo No básico. puedes tener, necesitas 20 personas, no puedes tener 15 que no les guste trabajar en la plancha. Claro. Porque Porque necesitas, necesitas más gente que una trabaje. rotación. Es que es así, entonces tú tienes que ver, ¿para qué quieres estudiar cocina? ¿Qué me brinda estudiar cocina? Que de repente yo lo puedo hacer porque la gente que nos está escuchando de repente dice, no, pero entonces no estudio, es mejor, es más barato y es más práctico. No, tú tienes que evaluar qué necesitas tú. Yo quiero mucha técnica porque yo quiero ser ejemplo, cocinero de alta cocina. Yo quiero ser famoso, yo quiero estar en revistas top, yo quiero ser un top en esto. Entonces, ya por ahí la respuesta está dada. Tienes que estudiar, ¿sí? Porque no puedes llegar a ese nivel siendo empírico. O sí lo puedes hacer, pero va a ser un camino muchísimo más largo. Sí. Ahora, Más sacrificado. claro, O sea, en conclusión, Freddy, yo por lo menos por mi parte pienso que sí es necesario, o sea, sí vale la pena estudiar, porque te vas a ahorrar muchas cosas, vas a aprender antes de llegar quizás al ámbito laboral, y adicional a eso, como estamos hablando, de que te abre como, o sea, un parámetro mucho más amplio de lo que es un restaurante, porque si tú empiezas a trabajar en un restaurante, digamos, tu área, tus fronteras de conocimiento están alrededor de ese restaurante. Sí, sí. Tú no vas a saber nada adicional, a menos que sí sucede. Yo soy una persona que lo he hecho así. Ahí estoy en un restaurante y sé hacer lo que hace este restaurante, pero buscas más información que al final depende de ti. es estudiar. Sí. Quizás no un estudio formal que te van a dar un título, pero sí te capacitas
para poder enfrentar nuevos retos en diferentes restaurantes. Tal cual, tal cual. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que sí es necesario estudiar porque te da las herramientas para defenderte mejor a nivel general, pero también, algo muy importante que es un consejo que les doy de corazón, te hace el proceso mucho más fácil, porque ¿qué pasa? Tú empiezas a estudiar y ya tú sabes si te gusta o no te gusta. ¿Me entiendes? Eso también. Tú dices, esto me gusta, como puedes decir, esto no me gusta, y quizás te ahorras un tiempo de tu vida muy importante, o un camino, porque hay gente que pasa muchos años ahí estancado sin saber que no es lo que le gusta o sí le gusta. Si tú lo estudias, tú ves que sí te gusta, me llama la atención, y quizás ya cuando pasas un peldaño más, dices, voy ahora al restaurante, voy a hacer mis pasantías, me gustó más o no, ahora sí no me gustó, no es por ahí mi camino. Yo creo que esa posibilidad te la da la escuela. Te da la posibilidad de tú saber qué quieres, pero también te da las herramientas para defenderte una vez salgas. Y también de que la cocina tiene muchas áreas. Entonces, capaz ya, como ya lo dijimos, Ya capaz seleccionas ya tu área. tú seleccionas tu área. Mira, sabes que me encanta hacer pizza. Entonces te vas a una pizzería a buscar trabajo. No vas al sitio de carnes. Claro. Entonces ahí te puedes ahorrar. Ya tu foco se centra en algo específico, Sí, que porque te va a si ahorrar no- años de tu vida. Porque si no la podrías pasar mal. Claro. Mal, o quizás no la pasas tan mal, pero como pierdes tiempo innecesariamente estando en restaurantes que te dan lo que ellos tienen y tú solo tienes que Sí. que tener eso y ya. No estás en el sitio indicado. quizás. Exactamente. Entonces, ustedes decidan, en base a nuestra poca o mucha experiencia en el tema. Si vale de verdad la pena estudiar gastronomía. Sí. Por mi parte, pienso que sí vale la pena. Ujú. Y Según, creo que Fred sí, igual. por mi parte igual. Así Por mi que- parte, estudien, prepárense, pero sobre todo para no perder el tiempo en su vida y decidir claramente qué es lo que más les gusta, porque pasa también que cuando estás en esa etapa, quizás si eres una persona muy joven, no sabes bien qué es lo que estás buscando, y ahí vas a tener una idea mucho más clara. Y sigan viendo este podcast que vamos a tratar de ayudarlos a aprender mucho más de gastronomía. Así que vamos a colaborar en ese estudio que quizás no sea formal, pero sí que van a tener información de calidad. Bueno. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Vale, muchas gracias. Acuérdense de suscribirse. Episodio. Bye. ¡Ja! Fritos y sofritos. Podcast. Pa, 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 pa.